Ay, qué cosas. El deporte, antes había que ir al gimnasio, ahora ya. Pero mira para allá, ¿eh? Sí, a ver. Hortensia, uy. Uy, cómo me está poniendo Voy a poner muy rápido, ¿eh? los muslos. Cuanto Estoy más abras las piernas, más rápido va, ¿vale? ¿Cuánto le separo? Sí. Ay, a ver, voy a separar los pates. Ahí, ahí. Uy, mira. Uy, está moviendo todo. Estoy Puedes tremendo. hacer brazo también con las cuerdas, ¿las quieres? Uy, no. Yo ya con lo que son los pates. Uy, cómo me vibra todo. Va a ponerme ese método durísimo. Si quieres que te quiera, dame chinos, Mira. Uy, ¿Te gusta? sí, sí. ¿La quieres? Uy, ya. Uy, ¿cuánto vale esto? 399. Coño, pues es bastante barato. Pero es que te haces un culín, unas piernas, un abdomen que flipas, ¿eh? Hombre, estoy tremendo. ¿Esto financiase o pagas así? Voy a intentar bajarme. Esto hay que bajarse en marcha tirándose como de un coche o puede apagarse. Sí, a ver, espera. Voy a tirarme en plan Rambo. Uy, Vale. ya está. Hoy los tractores, qué cosa más guapa. A mí los tractores, recuérdenme al mío home, que prestaba todo el día, tenía afición a estar el tractor. No teníamos finca, teníamos una parceluca de prau y nunca plantó nada, pero él prestaba y era una cosa, oye, y hacía el padre y hacía él. Estaba con el tractor todo el día, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Atropellóme un gato una vez que tuvimos una, que bueno. Ay, pero qué guapo. Tenía yo que pillar uno de estos para conducir. A mí los coches no me presten. Igual saco el carnet de tractor. Bajo al huevo. A ver, Sara, creo que... Una cosa, yo veo que tienen estabilidad, como los Gis. Esto no creo yo que esto vuelque. La feria sin el bocata calamares no es lo mismo. O el chilu, que es ese chorizo bien grasudín que te da la energía que necesites. Y que la feria requiere una alimentación de feria. Y el bocata calamares o el chilu, lo que hace falta. O un gofre, si ves que te va el azúcar para abajo, pues también. Hay que comer fuerte en la feria. Hoy me los gofres. Uy, qué moderneces. Esto antes los gofres tenían chocolate o tenían mermelada y ya está. Ahora tienen los topis esos, con lacasitos, gominoles. Uy, la siente mozo que hago chayé también para comer. A ver. Uy, los fans, y una cosa tremenda. Yo en Cubera no estaba acostumbrada porque yo hacía actos que participaba el Bedel y yo. Bueno, y es lo mismo que este recibimiento tan exagerado. Yo desde que fui a Tazones por primera vez y vi aquella urbe tan cosmopolita, no había vivido nada parecido. ¡Ay, madre! Microinsertos, mira qué pelo. Uy, esto es otro nivel. Yo eso quiero yo para mí. Yo necesito ese pelo tipo afro. Mira. Uy, eso yo voy a les bodes y triunfo. Uy. Cuando me vea Consuelo con ese pelo en la cabeza, va a ponerse verde de rabia. Y es tan envidiosa. ¡Ay, qué guapo este forno para hacer yo la empanada asturiana con su huevo, tocín, chorizo, cebolla bien pochadina, que no me gusta así, que cruja, como la fae Erundina, que siempre fae la cebolla que está sin hacer en condiciones. ¡Uy! Y el rapón, que es la zona ya occidental, pero muy rico, con maíz. A ver, ¿cómo es esto? Ay, mira, y todo seguridad total. Uy, mira, hay reverberación. Uy, está caliente. Aquí estuvieron haciendo algo. ¿Dónde estará? Que tengo fame. A ver, ay, así. Qué guapo. Uy, qué guapo. Uy. Estoy mucho mejor que en la farmacia. Mira, tiempo para dejar de fumar para el ácido úrico, para la próstata, para la sinusitis, para la pesadez de estómago, para la infección de orina. Tengo que llenar la despensa mía de todas esas cosas. Empiezo ya a solucionar en Cubera ahí todos los problemas. En un momento. Colesterol, bien, mi tensión arterial, circulación, pies y piernas hinchadas. Oye, estoy viendo porque mira, tengo esto que es tremendo. ¿Qué es esto? Uy, fillín. No, la copa menstrual yo ya no estoy en edad de esas cosas. Yo necesitaba una copa menopáusica, si para el caso. Pero bueno, qué cosas, oye, qué cosas tiene que hacer una para ganarse la vida. Hoy. Qué guapo todo. Uy, ¿qué es esto del Liquid Vibrator? Tiene efecto frío, luego da calor y luego te vibra.
Uy. Se le pone zonas erógenas, ya sea los pezones, la boca, el glande, el clítoris. Uy. Y vibra el en sí mismo. Pues si le da. Uy, a ver. Échate un poco por los labios así, como si fuese color. ¿Así? Así, así. A ver. Uy, sí, mira qué prestoso. Ay, pues muy bien. Oye, entonces voy a apuntarlo también en la lista de cosas. En la lista de cosas que tengo yo para mercar. Y es que tengo ya 50 cosas apuntadas, todo no lo puedo mercar. Esto está ahí. Uy, mira, lleva dato. Uy, no. Ay, les vuelves chi. Ay, madre, pero yo había visto les en fotos y no vienen así. Esto ya es moderno. Estos son distintos. Mira, parecen extraterrestres de estos de las películas. Bueno, les voy a desearles porque yo ya que soy un poco más tradicional. Muchas gracias, mocina. Uy, el picardías. Voy a saludarles. Uy. Hola. Uy, qué guapo tenéis el tenderete. Y que soy hortense, igual no me conocéis. Tengo un reality show de esos. Sí, tengo un reality show en Asturias y nada. ¿Eh? Ay, sí, no, y es que las mujeres de la mi edad pintamos cuando decimos que pintamos la boca, y es que ya sí, totalmente, y la boca entera, son los labios, son los dientes. A mí me gusta meter el carmín por todas partes. Nada, vine. Estoy ya fartuca mira, están grabándome aquí haciendo promoción de productos. Yo tengo unas ganas de llegar a casa. ¿Estás vendiendo gafes? No, este no les ven. Uy, no. Son les gafines de glamuroses mías, son gafes de fiesta. Estos son les de ver y estos son les de presumir. Ay, madre. Uf. Bueno, pues nada, sigo con el mío recorrido, que tengo que ver 50 stands, por lo menos. Mira qué guapo el mi bolsín. Préstate. Soy yo que esa moza presta ahí el bolsín de ganchillo. Fícelo yo. Y estoy de una imitación de Carey que ye de plástico, pero no se nota. Ves que ye calidad. ¡Ay, los playeros! Y que yo soy muy moderna de toda la vida. Para la feria tienen que ser playeros. Uy, sí, y que van para la lavadora y allí están como... Ay, no, son de rejilla, boba. Transpira y tienen un glamour, no es lo mismo que las medias cualquiera. Yo estuve pensando hacer gofres asturianos. Uy, ¿y este pabellón? Préstame a mí más que nada les sartenes antiadherentes, y como ir a ver un monólogo. ¿Tienes animales en casa? Sí, gatos. Pero esto viene muy bien, que tengo la casa siempre llena de pelos de los gatinos. Como no faigo más que agarrar gatinos. Mira. Esta comida. Cuando termine el día voy a venir yo por aquí porque esta comida toda segura que la regalen. Faigo yo mañana un puré riquísimo.